condiciones especiales. Ahí surge el médico, ¿no? Que al principio era conocido como un chamán, curandero, driuda, y diferentes nombres, ¿no? Y lógicamente tenía pues la habilidad de repente de saber curar en la limitación que tenía en esa época las cosas y las enfermedades que tenían las poblaciones, ¿no? Lógicamente pues que era una medicina muy primitiva, pero empezamos a tener el criterio de servir a la comunidad y hacer los trabajos bien, ¿no? Con la idea de salvar a la población. Entonces, toda esta situación que empezó a conjuncionarse dentro del proceso de lo que es la evolución del ser humano, condiciona una respuesta de la sociedad específicamente para ver quién podía hacerse cargo a partir de ese momento de la salud de la persona, ¿no? Y en allí surgió una especie de ocupación artesanal, y por esa razón es que en algunos momentos la medicina fue bautizada como un arte para curar, ¿no? En donde teníamos un maestro y teníamos aprendices. Y el aprendiz en realidad se transmitía de herencia, ¿no? En donde el padre era el curandero y esa tradición lo pasaba al hijo, ¿no? Y ahí todavía teníamos este tipo de patriarcado en donde el hijo varón era el que recibía la enseñanza, ¿no? Y ante la ausencia de un hijo varón, que no lo había de repente por X factores o había muerto tempranamente, las hijas no lo podían recibir porque no se permitía que las mujeres ejercieran ese tipo de arte específicamente, ¿no? Y ahí teníamos que ver que la herencia no se perdía en cuanto al conocimiento específicamente, ¿no? Y se transmitía a otra persona, que podía haber sido de repente un sobrino o alguien que el curandero o el chamán elegía para que sea el sucesor de su aprendizaje. Estas situaciones se empezaron a dar en diferentes formas y el arte de la medicina o el arte del curanderismo, que se podría decir así, estuvo transmitiéndose oralmente, ¿no? Verbalmente en diferentes culturas, ¿no? Los incas tuvieron también su forma oral de curar, los chimús tuvieron esa forma también, los aztecas, ¿no? Empezaron a generar esa transmisión oral de las tradiciones, ¿no? De las cuestiones estas, de curaciones. No es tanto así que más o menos ya en la época en donde el ser humano empezó a ser cosmopolita, empezó a tener de repente contacto con otras civilizaciones y empezó a tener una escritura organizada y estructurada, que se empezó a ver la posibilidad de ordenar el conocimiento médico, ¿no? Entonces ahí es donde aparece por fin una secuencia metodológica, ¿no? Del trabajo de los chamanes, ¿no? Que lo podríamos llamar así. Y surge el concepto propio de la evolución de la medicina, ¿no? Y empezamos a aparecer prácticamente como aquellos que somos unos metódicos en el manejo. Y surge pues la ciencia médica, ¿no? Y juntamente con la ciencia médica aparece la ética del comportamiento del profesional encargado de curar a los pacientes. Una leve reseña histórica en cuanto a la evolución de la ética médica, porque ya no voy a hablar de la medicina, es esta, ¿no? En los años 380, 370 y 460, recuerden que es regresivo esto, ¿no? Serían negativos los números acá, empezaron a aparecer escuelas griegas, ¿no? Que trataron de ordenar, ¿no? Estructuralmente el arte de la curación, ¿no? Hipócrates, con su escuela Cos, empieza a generar una secuencialidad metódica, no científica, pero sí metódica y estructurada, para designar y enseñar a toda aquella persona que podía estar inclinándose para curar las diferentes patologías del ser humano, ¿no? Al margen de las habilidades y de las posibilidades de curar, la transmisión se hacía en base a presentación de fórmulas, de conocimientos de hierbas, de algunas sustancias líquidas que podían condicionar de repente las mejoras. Se producía también conocimiento de venenos, se conocía de repente los emplastos, ¿no? Las propiedades termales de algunas aguas medicinales que
que hay en toda la Tierra hasta el momento, ellos empezaron a aplicar. Y Hipócrates agarra algo que de repente hoy día lo podríamos ver como una cosa media curiosa, ¿no? Él agarra su fundamento y dice que todo lo que está relacionado a la salud del ser humano está basado en el humor. No en el humor de que es gracioso, chistoso, tiene mal humor, enojado, no. El humor él lo calificaba con los líquidos biológicos que teníamos en el cuerpo humano, ¿no? Si estos líquidos biológicos tenían un desorden, entonces era malo y entonces el ser humano presentaba los síntomas de una enfermedad. Si este humor tenía un equilibrio, ¿no? Y estaba controlado, entonces era bueno, ¿no? No tenía enfermedades, ¿no? Y es que en base a eso curaba, ¿no? Hacían sangrías con sanguijuelas, hacían desangramientos, les hacían beber bebidas no adecuadas de repente en ese momento, pero seguíamos haciendo un tipo de conocimiento ensayo-error, ¿no? Y Hipócrates conoce pues este tipo de situaciones y empieza a tener una cultura naturalista, orientada específicamente a que toda la naturaleza va a ser bondadosa y generosa para brindar el tratamiento al ser humano, ¿no? Algunos ambientalistas toman este criterio actualmente para decir que es así, ¿no? Bueno, eso es una cosa aparte. Entonces, esta escuela COS de Hipócrates es la que nos condiciona la aparición ya casi formal de la medicina, ¿no? Ya posteriormente empezaron a aparecer, por ejemplo, Platón, en donde Platón ya establece que el cuerpo humano es una política, ¿no? En donde el comportamiento de la propiedad de estar sano dependía exactamente de la monarquía que podía ejercer el ser humano en dominar el cuerpo humano, y que en caso que hubiese alguna enfermedad era una sublevación, algo que interrumpía esta monarquía, esta gobernanza, ¿no? Una sublevación de repente, y eso condiciona aparentemente la aparición de enfermedades. Posteriormente aparecieron Esculapio, aparecieron Sócrates, y todo el mundo que empezó a manejar la medicina para dar unas ideas aparentemente fantasmales, ¿no? En ese momento de la evolución de la enfermedad. Pero al mismo tiempo que empezamos a evolucionar con las culturas griegas, también empieza a aparecer una corriente un poquito al inicio leve, ¿no? Que toma más fuerza de repente unos siglos más posteriormente, pero siempre basado en algo importante, ¿no? Que casi todas las culturas, incluyendo la griega, la incaica, la azteca, las mesopotámicas, ¿no? Casi todas ellas, siempre veían que una enfermedad era una cuestión divina, ¿no? Que si me había portado mal, de repente había hecho un pecado, la divinidad me castigaba, ¿no? No importa quién era la divinidad en ese momento, pero los castigaba, ¿no? Y todos ellos hacían sacrificios, hacían ayunos, hacían de repente aislamientos, las cuarentenas que se ponían allí, con el hecho de calmar la ira de esta divinidad para ver que ese pronto se recuperaba, ¿no? Y ahí surge justamente el comportamiento religioso, ¿no? Y ese comportamiento religioso está asociado a una teología cristiana en un principio, porque recuerden que Cristo todavía no era, teníamos dos divisiones, ¿no? La época antes de Cristo y la época después de Cristo. Y la cristiana es la que de repente es un poco más benigna en relación a los otros comportamientos de los no cristianos, y empieza a entablar cómo debíamos comportarnos frente al ser humano, ¿no? Un paradigma que se establece con esta teología o esta teología cristiana es amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Eso de repente impregna más en la cuestión de la medicina y hace pues que la profesión médica, que ya estaba tomando fuerza en este criterio, vea como un lobo hacer este tipo de situaciones, ¿no? En donde dábamos un poco más de nosotros para que la población se sienta mejor. En su último contacto con los discípulos, Cristo dispone justamente una idea clara de cómo debíamos ser los médicos, ¿no? Entonces dice, dando una delegación a sus apóstoles, y usted lo puede leer en la Biblia, ¿no? En donde dice que a partir de ahora ustedes irán a los diferentes pueblos simplemente con vuestra ropa y con una bolsa vacía, ¿no? De cargamento. No pedirán cupos, no pedirán cobros ante la acción que realicen ustedes, pero sí de repente la comunidad a la que ustedes van a brindar
le darán el alimento y el abrigo necesario. ¿Qué significa eso? Que no debían cobrar más de lo establecido, ¿no? Y eso justamente es lo que marca también la parte de la medicina, ¿no? Como una parte de la ética en cuanto al comportamiento. Ya posteriormente vamos a ver qué es la diferencia de ética y de ontología. Pero hablamos del nacimiento justamente del proceso, ¿no? Y entonces ahí tenemos la idea de que todo lo que nosotros tenemos que hacer al ser humano tiene que ser respetando su cuerpo y la forma en que ellos viven, ¿no? No podemos interrumpir una costumbre de vivencia. También incluso yacen algunos papiros que describen el comportamiento del ser humano en relación a que no podemos examinar a una mujer sin la presencia de su esposo, si es casada, lógicamente, ¿no? Y si no es casada, en la presencia de un padre. Entonces, eso, por ejemplo, condicionaba una cuestión ética, ¿no? O sea, de respeto al cuerpo humano. No podíamos tocar de repente sitios muy especiales destinados lógicamente a la gran intimidad que se podía tener tanto en el varón como en la mujer, en el niño también y las niñas, no se podía tocar sin la presencia de un padre, ¿no? Entonces, habían cosas que retraían de repente la evaluación, el examen que se podía hacer con las personas. Pero ese era el comportamiento que se plasmaba en estos tipos de papiros que se han encontrado en el mundo, ¿no? Y que podían lógicamente establecer, ¿no? Incluso se establecía, miren lo curioso del caso, que durante el periodo menstrual de una mujer, la mujer tenía que estar en una cuarentena y evitar el contacto, incluso con los curanderos, ¿no? Porque consideran que en ese momento el cuerpo de la mujer estaba poseído por un demonio, ¿no? Y que el producto de esa posesión era pues ese sangramiento, ¿no? Entonces se la aislaba y no había contacto con nadie. Y nos retraíamos exactamente en ese proceso, ¿no? Entonces por ahí empezamos a tener teorías paternalistas, ¿no? En donde quien disponía la forma de vivencia, la forma de vida o los estilos de vida de ese periodo era pues el curandero, ¿no? Y tenía esa actitud de ordenar, cubrir, coberturar, ¿no? A un paciente o una comunidad, ¿no? Entonces la actitud era paternalista prácticamente, ¿no? Como así decían los padres en ese momento. Después de este periodo en que estamos trabajando nosotros, desaparece un poco lo que es la ética debido al caos que reina en el mundo. Hay ciertas condiciones que lo vamos posteriormente, pero como puntos resultantes, desaparece el proceso, ¿no? Y empiezan a ver los experimentos de Madame Curie, por ejemplo, de Fleming, habían descubrimientos ya por ahí que ya daban algunos indicios, pero lógicamente se manejaban muy discretamente, ¿no? Entramos al periodo más oscuro de la Iglesia Católica, ¿no? Con esta secta que se empezó a formar dentro de la Iglesia Católica y que nos llevó a la parte negra de la evolución, porque se prohibió prácticamente todo en esa parte, ¿no? Y nos dejaron colgado con muchos conocimientos en donde la evolución, el descubrimiento de algunas cosas muy importantes, las pusieron pues como que era arte de una brujería, ¿no? Que era posesión del diablo. Y quedamos en cero, ¿no? Estamos hablando del periodo en que gobernó la Santa Inquisición, ¿no? Ahí dejamos de muchas cosas importantes, nos pusimos en este oscurantismo católico y pasamos un periodo muy largo. Salta a la historia, ya definitivamente, la creación de las escuelas médicas a partir del siglo XVII, XIX, perdón, ¿no? Empiezan a aparecer las escuelas médicas en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Y empezamos a crear esa noción de manejar los pacientes más adecuadamente, ¿no? Lógicamente, no era pues una formación como la que tienen ustedes hoy día o la que tuvimos, ¿no? Era una formación un poco más primigenia, un poco más retraída, ¿no? Pero siempre se establecía pautas de manejo, ¿no? Solamente se enseñaba cómo cuidar a los pacientes, cómo curar, qué antibióticos dar, y eso era, ¿no? Pero no sabía del manejo de los pacientes en la parte personal, ¿no? Y había un montón de errores que se podían cometer allí. Nos metemos en dos líos grandes a nivel mundial, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y a partir de la Segunda Guerra Mundial es donde el conocimiento médico se ve removido por las acciones nada buenas ni nada adecuadas de los médicos que estaban en ese momento durante el gobierno nazi, ¿no? De este gobierno fascista, en donde empezaron a hacer pruebas que nosotros lógicamente nos sentíamos un poco desventurados ante la lectura que se hacía, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de leer las historias de Mengele, por ejemplo, Mengele, van a ver cómo se hacían tantas pruebas que realmente pues da coraje, ¿no? Que hayan hecho esas cosas.
Hacían pruebas de tolerancia, por ejemplo, del cuerpo humano desnudo, a cuántos grados se producía la hipotermia, los ponían en sitios de contrafríos, ¿no? Trataban de ver el comportamiento o el daño que se producía en los ojos a medida que eran sometidos a diferentes pruebas, ¿no? Los daños cerebrales, ¿no? En que se producía la respuesta a los electroshock, ¿no? Que hacían la resistencia de la piel a quemaduras, a sustancias, a ácidos, ¿no? La discapacidad provocada de repente por la amputación de los dedos, de los pies, de las manos, ¿no? La exploración de las infecciones por intoxicación de medicamentos o sustancias venenosas, ¿no? Todas esas cosas que se hicieron allí fueron pues tan infrahumanas o inhumanas de repente, que cuando perdieron los alemanes este tipo de guerra, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, es que se descubrieron estos horrores, ¿no? Y ahí vino un juicio famoso, que era el juicio de Nuremberg, ¿no? El juicio de Nuremberg fue una estocada a la parte política, ¿no? Pero dentro de ese juicio hubo un juicio muy especial, ¿no? Hecho solamente a los médicos, ¿no? En donde se les acusó de haber hecho uso y abuso del principio de autoridad que emanaba el hecho de ser médicos y podían disponer la vida de un paciente, ¿no? Y producto de este juicio o este enjuiciamiento que se hizo a estos médicos, se juntó la ONU, que en ese momento todavía precaria, ¿no? Y generó un documento que se llamaba el Código de Nuremberg, ¿no? Este Código de Nuremberg es el que establece un principio básico que era el respetar al ser humano, respetar los derechos del ser humano, ¿no? En donde no podemos tocarlo sin la autorización de la persona, sin tener una información adecuada y donde debemos tener un comportamiento muy acorde a lo que se podía establecer dentro del proceso de investigación. Por consiguiente, no solamente pues el Código de Nuremberg ha establecido el arte de hacer la medicina, sino también de limitar un poco los procesos de investigación, ¿no? Y casi todos los principios que se han establecido han estado orientados a manejar adecuadamente lo que se llama esto de la investigación, ¿no? Posteriormente a esto, ¿no? En 1948 ya tenemos la partida de nacimiento oficial de un código de comportamiento del ser humano en investigación, ¿no? Y ahí, en 1962 nace el nombre de la bioética, ¿no? Establecido específicamente. Esto generalmente debido a que en esas circunstancias otra vez nos vemos revueltos en el proceso y a alguien se le ocurre pues inventar una máquina llamada el riñón extracorpóreo, ¿no? En donde se hacían el lavado de la falla renal que teníamos y se lavaba la sangre en una maquinita y pasaba nuevamente al cuerpo humano. Ese proceso también entra nuevamente a una cuestión de discusión específica, ¿no? En que si era permitido por Dios o no era permitido por Dios, ¿no? Si eso beneficiaba al paciente o no beneficiaba al paciente. Lógicamente, todo proceso de investigación, de acuerdo a los periodos, siempre tienen fallas, ¿no? Hay ocurrencia de muertes, ocurrencia de complicaciones, y se echaba la culpa a todos los procesos establecidos. De ahí empezamos a hablar de la bioética, de cómo nosotros deberíamos utilizar adecuadamente los diferentes conocimientos, tanto biológicos como biotecnológicos, para beneficiar de repente el desarrollo del ser humano y prolongar un poco más la vida. Que la idea fundamental de ahora en adelante era eso, ¿no? Prolongar un poco más la expectativa de vida del paciente, porque antes, en la historia, prehistoria, va evolucionando esta expectativa de vida o esperanza de vida, ¿no? Y vamos viendo que desde los 20, 19 va subiendo hasta los 30, 40, 45, 50, 60 y hoy estamos hasta los 95 años, ¿no? Escuchamos excepcionalmente que el anciano, la persona más longeva del mundo acaba de fallecer a los 115 años. Bueno, pues nuestro principio es llegar de repente a ese nivel en las mejores condiciones de nuestro cuerpo humano, ¿no? Y eso va a evolucionar paulatinamente, ¿no? Pero la idea de nosotros es justamente eso, ¿no? Todas las investigaciones que hemos estado realizando va orientado a eso, a mejorar las condiciones de vida del ser humano. Entonces, la bioética nace justamente por un problema de este riñón externo que se creó, ¿no? Del riñón extracorpóreo llamado hemodiálisis, ¿no? Y ahí empezamos a tener nuevamente quienes debían ser favorecidos para entrar a este proceso. En 1962 también nos recordamos de Christian Barnard, ¿no? O Barnard, que hizo un trabajo, ¿no? Sorprendente, y es el primer trasplante de un corazón, pero un corazón de un cerdo a un ser humano, ¿no? Y lo hizo en Sudáfrica.
un país donde de repente ni siquiera tenía las condiciones adecuadas para hacer este tipo de trasplantes, recordando que Estados Unidos era el abanderado en cuanto a el avance de la tecnología médica, pero lo hicieron, ¿no? Lógicamente el paciente falleció, pero ahí otra vez la discusión, ¿no? Si es permitido por Dios o no es permitido por Dios, ¿no? Si es bueno o es malo. Entonces, otra vez generamos otro proceso de ética, donde vemos la posibilidad de la no exposición a procedimientos que podrían significar de repente la muerte del paciente, ¿no? O de repente algunas complicaciones. Nuevamente se discute este proceso y otra vez empezamos a retraernos en cuanto a las actividades propias, ¿no? Recordad que de ahí a mucho tiempo un trasplante cardíaco no se llevó a cabo, ¿no? Pasaron más o menos 20 años para que volvamos nuevamente a realizar este tipo de actividades. En 1971, Van Rensselaer Potter hace una investigación, ¿no? Hace un recuento de toda la evolución de la historia médica y de cómo se ha estado mejorando el conocimiento médico mediante la adquisición o de repente los reaprendizajes de la función del cuerpo humano, o sea, la biología del ser humano, pero también a ese mismo elemento le adiciona algo importante, ¿no? El valor del ser humano, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos a hablar de algo que nos tiene bien relacionados en la actualidad, ¿no? Nuestro grado de conocimiento del comportamiento del cuerpo humano y lo que somos nosotros como médicos de cómo podemos valorar la presencia del ser humano tal como está, ¿no? En el aspecto de su comportamiento, de nuestro comportamiento, de respeto, de la priorización de cosas que nos dan a escoger entre lo que debo hacer y no debo hacer, y vamos viendo este aspecto, ¿no? Entonces, se podría decir que Rensselaer es un pionero de la bioética médica aplicada en la ciencia médica, ¿no? En 1972 aparece André Hellegers, ¿no? Y acá ya es una cosa mucho más seria. Acá ya empezamos a hacer trabajos de investigación más profundos con seres humanos, porque antes no lo hacíamos solamente con animales, hacíamos con objetos un poco similares al ser humano. Y acá, cuando ya empezamos a hablar con seres humanos, ya André genera un instituto, Kennedy, ¿no? En donde ya establecen normas específicas para preparar y enseñar la ética médica en el mundo de la medicina, ¿no? Es el primer instituto a nivel mundial que genera la conformación de este concepto y se encarga de enseñar a todo el mundo específicamente lo que tienen que hacer para ver la posibilidad de que no sobrepasemos más allá de lo establecido entre lo moral y lo inmoral prácticamente, ¿no? Pero siempre vamos a hablar de que la bioética y la ética, que es lo mismo, va a estar asociado al proceso de investigación. Y producto de este año 72, que es un escándalo total, aparece un caso reportado por los periódicos, ¿no? Los periódicos hablan del caso de Tuskegee, ¿no? Que es una comunidad afroamericana en Texas, ¿no? En donde en el año más o menos 1936 o 36, que lo vamos a hacer posteriormente, se agarró un grupo de pobladores en los cuales se inoculó sustancias que contenían sífilis, ¿no? Bueno, un preparado de estos. A pesar de que en ese periodo ya conocíamos que la penicilina curaba la sífilis, a este grupo de personas se les negó el tratamiento, ¿no? Lo que querían ver era la evolución de la sífilis durante todo el tiempo posible, ¿no? Y qué consecuencias podía traer para el cuerpo humano. Algo así como Carrión que hizo, ¿no? El autosacrificio, que es diferente, lógicamente, pero que se estableció sin el permiso de ellos o condicionado a su estatus de población sojuzgada o sometida a este tipo de racismo que existía en los Estados Unidos, ¿no? En donde el ciudadano afroamericano no tenía ningún valor de decisión específicamente allí, ¿no? Aún se consideran que eran esclavos. Esto trajo un escándalo total en relación a esto, y otra vez el mundo de la medicina se ve sacudido por este proceso, ¿no? Y otra vez empezamos a generar documentos que podían mejorar de repente esta situación específica, ¿no? Y producto de esta comunidad Tuskegee, que se llama así, se generó pues el reporte de Belmont, ¿no? Para mejorar las conductas de investigación que se podían hacer.
Entonces vean ustedes que la historia de la bioética va cambiando constantemente y va modificándose de acuerdo a la aparición de cosas que nosotros no lo prevemos, porque la ciencia médica no es constante, no es estática, ¿no? Va cambiando constantemente y se produce en este caso. En 1985, el presidente uno de los presidentes de Estados Unidos presentó la excusa pidiendo perdón públicamente al último sobreviviente de este experimento, ¿no? Y esto el presidente era Jimmy Carter, que pidió la excusa del caso, pidiendo el perdón a nombre de los Estados Unidos y del mundo, en este caso, ante esta horrenda actitud que habían hecho algunos colegas nuestros, que eran médicos y habían hecho el experimento, ¿no? En 1974, ya empezamos a formar estrategias de ética y se forma una comisión nacional específicamente, ¿para qué? Para proteger al ser humano, específicamente durante la investigación, ¿no? Ya aquí ya se ponen más serias las cosas, empezamos a hablar de procesos específicamente y se hace una forma académica, institucional, para que el ser humano no sea producto de un abuso durante el proceso de investigación, ¿no? Ya se formaron diferentes escuelas de ética a nivel mundial y justamente esa formación de diferentes escuelas genera pues un consejo nacional, ¿no? Hasta ahí, Estados Unidos era el abanderado de esta situación específica. Lógicamente, se establecen varios puntos que todavía no se respeta, porque todavía siguen siendo desconectados, ¿no? No es como ahora que teníamos el internet y se publicaba un video de un experimento, ¿no? Allí era el telégrafo el que podía condicionar y raramente pues el teléfono, que no todos lo tenían, pero ahí empezamos a formar ya este concepto. Paralelamente a esto, en 1975, Europa empieza a formarse ya una idea clara de lo que es la ética. Y el país que empieza a formar y que empieza a ser el dominante en esta situación es España, ¿no? Donde se forma, ¿no?, un elemento importante de lo que es la ética en Barcelona, ¿no? Entonces ahí ellos empiezan a formar el Consejo Nacional de Ética, ¿no?, para generar directrices que van a gobernar toda Europa por un tiempo aproximado, ¿no? Después ya aparece Francia, Alemania y el resto de los países. En 1975 también ocurre un hecho, otro fenómeno que sacude nuevamente la formación médica, ¿no? Karen Ann Quilano, ¿no? En una fiesta que tuvo, se equivocó en las mezclas, ¿no? Y juntó bebidas alcohólicas con barbitúricos, ¿no? Producto de ello, daño cerebral irreparable. Los padres hacen un juicio a los Estados Unidos, lo gana y aplican lo que se llama la eutanasia. Otro concepto que de repente nosotros ya empezamos realmente a ver esa posibilidad de que si es moral o no es moral, si es permitido por Dios o no es permitido por Dios. Entonces, ahí nuevamente se reúne el comité de ética y empieza nuevamente la discusión hasta qué punto los médicos, o sea, nosotros, podemos tomar la decisión de suspender a un paciente que está artificialmente mantenido en vida, ¿no? Y en qué punto podemos delimitar que ese paciente ya está muerto o está vivo, ¿no? Otra vez, ética empieza a funcionar y lógicamente nunca hemos llegado a un acuerdo, incluyendo que en Estados Unidos, que fue el origen de todo ese problema, no define exactamente en qué momento el médico puede utilizar la desconexión, ¿no? Lo único que se ha logrado de repente establecer claramente es que el paciente lo puede pedir, pero esa petición puede ser revocada por un familiar, o sea, seguimos en lo mismo estableciendo, ¿no? Y a esto también va el recuerdo que tenemos nosotros como estudiantes de medicina, que les mencioné de repente en la anterior clase, que un docente mío había hecho eso justamente, ¿no? Se puso un tatuaje y dijo, no me reanimen si llego mal, y no lo reanimamos, ¿no? Porque ahí estaba, ¿no? Los hijos que estaban ahí, que eran médicos también, les dijeron que no lo toquen a mi papá, que se respete su voluntad, y dejamos que pase, a pesar del esfuerzo que había, ¿no? Ahí estábamos cardiólogos, neurólogos, neurocirujanos, endocrinólogos, medio internistas, intensivistas, hasta un epidemiólogo estaba allí, pero nos dejaron pues en frío porque no podíamos hacer nada, ¿no? Eso de repente marca el principio de que faltamos al juramento hipocrático, ¿no? Que a pesar de todo nosotros debemos preservar la vida del paciente, pero son las cosas que a veces nos llegan a poner en prueba qué tanto estamos preparados nosotros para hacer respetar ese juramento que hemos hecho y qué tanto estamos para respetar la decisión del paciente en este caso, ¿no? En el 75, gracias a España y a Estados Unidos, se genera una enciclopedia biótica por primera vez, ¿no? Un libro
que nos habla del comportamiento de ética en lo que es el mundo, ¿no? Entonces, todo el mundo ya estaba maravillado porque ya sería una referencia, una evidencia que me decía cómo debía comportarme, ¿no? Que de repente al principio no debía ser tanto así, no debíamos tener un libro para hacer esto, pero sí, era una forma de un reglamento que se empezó a traducir en los diferentes idiomas del mundo que tenían escuelas de medicina y que empezaron a comparar su comportamiento en relación a esta dogma que se había creado, ¿no? Entonces ya teníamos algo específicamente en donde hablaba de valores y principios morales del médico, ¿no? Posteriormente, bueno, en el 78, ahí está, aparece Belmont, ¿no? El reporte de Belmont, ¿no? Protección al paciente para la investigación. Todo tipo de ser humano debe tener un criterio de respeto, que lo vamos a ver posteriormente cuando hablemos específicamente del reporte de Belmont, ¿no? En el 78 aparece el reporte de Belmont en una publicación que se hace en una revista de renombre, y todo el mundo empieza a mirar con buenos ojos ya la investigación, ¿no? Porque ahora sí, ya teníamos una pauta mucho más clara y actualizada en relación a los otros fenómenos, ¿no? Ya habíamos olvidado el Nuremberg, habíamos olvidado el Helsinki, ¿no? El acuerdo de Ottawa, ya quedaron atrás y que entró pues con fuerza este reporte de Belmont, que era más actualizado, más de acuerdo a lo que estábamos viviendo en en este siglo XIX, próximos a entrar al siglo XX y al próximo a pasar al siglo XXI, ¿no? Y empezamos a ver la conjunción del proceso. Hasta ahí todos estamos felices. Y de pronto, otra vez, otro médico se le ocurre hacer algo diferente. Se llama la reproducción asistida, ¿no? Esa reproducción in vitro, que por factores específicos lo genera y cambia todo el concepto, ¿no? Ahí sí la iglesia salta y dice un momentito, pues están jugando a ser dioses ustedes, ¿no? Sabemos que Dios es el único que permite que haya reproducción humana, ¿no? Y ahí otra vez empezamos a que si es permitido o no es permitido, si es moral o no es moral, ¿no? Hasta qué punto se considera un ser vivo y hasta qué punto se considera un ser manipulado. Otra vez entramos a la discusión de esto, ¿no? Y como ven ustedes, la frecuencia de las discusiones conllevan, pero lógicamente un desgaste en el criterio de la ética, ¿no? Y de la moralidad y de la deontología médica, ¿no? Hasta qué punto uno puede realizar sus procedimientos. Sanciones por acá, sanciones por allá, excomulsiones por aquí. O sea, una sociedad que se enfrentaba a una evolución propia del grado de adquisición de conocimientos nuevos, ¿no? Enfrentándose a un grupo de repente que no quería evolucionar de acorde a lo que estábamos pasando en el tiempo, ¿no? Entonces esto pasa y vamos descubriendo muchas cosas, ¿no? Y de pronto, otra vez, aparece la identificación del genoma humano, ¿no? Cuando descubrimos el genoma humano, ya otra cosa empieza nuevamente, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto van a llegar los médicos, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer? ¿Van a crear superhombres? ¿Van a crear inteligentes? ¿Van a hacer desaparecer a los que tienen cierta deficiencia cognitiva de repente? Y la idea es que se quería trabajar específicamente con la manipulación para evitar esas enfermedades congénitas que aparecen, que son devastadoras para una familia, ¿no? Entonces ahí otra vez empezamos a discutir qué estamos haciendo nosotros realmente por esto, ¿no? Y otra vez aparece la modificación de la línea germinal, ¿no? O sea, empezamos a ver las microcirugías de modificación de los componentes de los ácidos nucleicos, ¿no? Del ADN específico y del ARN, ¿no? Del ser humano, ¿no? Donde se modificaba el componente que aparentemente era el condición de que producía esta alteración genética y se ponía por otro. Y empezamos a tener un espasmo visceral de repente, algunas líneas o algunos pensamientos políticos y no políticos en contra de esto, ¿no? Que todavía sigue en evolución, ahorita no está todavía demostrado que se puede hacer, pero ya están pensando en eso, ¿no? Descansamos un poco de tiempo y a alguien más se le ocurre hacer algo interesante, ¿no? Clonación. Eso ya es el acabose en cuanto a esto, y ahí ya la iglesia mandó su estate quieto a todo el mundo, y dijeron, pues un momentito, acá ya no podemos jugar a ser mucho más que dioses, ¿no? Acá ya estamos hablando de que cómo puedo repetirme a mí mismo, o replicarme a mí mismo, y tener ahí un ser humano compartiendo conmigo, ¿no? La clonación era aparentemente ese tipo de situaciones, se interpretó de esa manera, y quedó un poco rezagado, ¿no? Grandes millonarios invirtieron mucho dinero en esta cosa por darle la continuidad, ¿no?
y trataron de ver la posibilidad de que se llevase a cabo exitosamente, ¿no? Aún recordamos que algunos millonarios se hicieron hacer congelar por largo tiempo hasta que se descubriese o se mejorase este proceso de clonación. Recibieron ingentes cantidades de dinero que se invirtieron para mejorar de repente ese proceso, ¿no? El único problema es que Dolly, la oveja que fue clonada, murió de artritis, de hipertrofia cardíaca, ¿no? De funcionamiento, mal funcionamiento del aparato digestivo, murió de problemas pulmonares, o sea, se complicó todo, pues, ¿no? Se hizo una degeneración total en cuanto a la evolución propia de su clonación, ¿no? Entonces, hasta ahí, por lo menos que se sepa, quedó en un triste recuerdo este tipo de clonación. Entonces, como un resumen pequeño de cómo hemos evolucionado éticamente, ha sido justamente por las largas experiencias que hemos tenido en la evolución del ser humano, ¿no? Y regresamos a la evolución, nosotros, ¿no? Ya antiguamente los egipcios, los mesopotámicos, los sirios, asirios, ¿no? Trabajaron durante mucho tiempo en la formación de médicos. No es que esto sea una cosa que recién apareció con las universidades, ¿no? Las escuelas, como mencioné, eran sitios donde el aprendiz era la persona que estaba tutoriado por un maestro que le enseñaba los secretos y que le dejaba como herencia, pues, el conocimiento, ¿no? Entonces, poco a poco se fue mejorando los procedimientos. Hipócrates mejoró de repente porque empezó a llenar adecuadamente las órdenes que se hacía, tomó referencias egipcias, tomó referencias griegas, tomó referencias mesopotámicas, ¿no? Recuerden que el área del Medio Oriente en ese periodo fue el más exquisito de repente en cuanto a formación de médicos, ¿no? Llamémoslo así a partir de este momento, ¿no? Y que fue una escuela que replegó el conocimiento hasta que logró salir hacia afuera, ¿no? Cuando invadió España, ¿no? Ahí aprendieron muchas más cosas los médicos españoles y jalaron pues la información respectiva, ¿no? Siempre vamos a recordar que hay una ley natural que está gobernada por la parte cristiana o la parte religiosa en este caso, ¿no? Independientemente que sea cristiano o que sea católica, la idea de la ley natural establece que, lógicamente, la sobrevivencia del ser humano está dada por un régimen divino, ¿no? Y que cualquier otra cosa que le pasase, nadie puede modificar ese comportamiento. Esto nos mantuvo relegados aproximadamente por mucho tiempo debido a la supremacía que tenían algunas religiones sobre el mundo, ¿no? Pero la idea, más que conservar la ley natural, era conservar la vida del ser humano, ¿no? La expectativa de vida era tan corta que sorprendía a mucha gente, incluso desaparecían familias enteras por no tener ese grado de supervivencia, y pues estuvieron establecidos que en algún momento se mantenía el orden estado, ¿no? Algo más importante es que el quinto mandamiento de la Biblia establecía este principio de respeto a la vida del ser humano, ¿no? Ya les expliqué en algunas cosas que el Pentecostés establecía cómo manejar al ser humano. En el siglo XVII, miren, aparecen algunos libros que simplemente mencionaban la moral con la medicina, ¿no? No como parte de la medicina, sino como parte de la sociedad, que mencionaba cómo debe ser el ser humano en manejo de otro paciente o de otra persona, ¿no? Las cosas importantes que tenían que ver, en algún criterio, en un momento se consideraba que bañarse era perjudicial para la salud porque le quitaba esa protección que le generaba el cuerpo humano, ¿no? Bueno, aparte de los malos olores, no otra cosa más que podía haber quitado el agua. En el año 1584 a 1659, Rumanía establece un panfleto o una cuestión previa sobre los aspectos médico-legales que se ven imbuidos los médicos, ¿no? Y cómo podían defenderse en relación a esto. He sabido que habían cosas que de repente eran acusados de brujería, los crucificaban, los colgaban, les quitaban sus propiedades, ¿no? No hablamos de mala praxis, no hablamos de impericia ni imprudencia, pero hablamos de repente de confusiones que se generaban con las tensiones, ¿no? Entonces ahí se genera esta situación médico-legal hasta donde un médico puede intervenir en una población sin poner riesgo y si hace un riesgo, hasta qué momento es culpable el proceso, ¿no? En el siglo XVIII hay un financiamiento de la parte cristiana, ¿no? En donde ya establecen los deberes médicos, ¿no? Ya
Ahí se establece, lógicamente, una ideología de que la divinidad es la que gobernaba el comportamiento. No en balde, pues, las principales universidades en ese momento eran gobernadas, ¿no? O tenían la rectoría religiosa. Por consiguiente, orientaron específicamente los comportamientos a ese fin, ¿no? Y ahí, fíjense que ya empieza a sonar otro nombre muy diferente a la ética médica, ¿no? Se llama la deontología, ¿no? El hacer, ¿no? Y entonces ya empiezan a generar dos lineamientos importantes, de cómo investigar y cómo ser médico, ¿no? Y entonces, parte de nuestra forma de ser médicos, de hacer las cosas, mejor dicho, es pues de la parte cristiana o divina que nos han heredado prácticamente estas universidades regentadas por el ente divino, ¿no? Por el ente religioso. En el siglo XIX ya se prioriza mucho más y acá se impone mucho más el aspecto teológico, ¿no? En donde la gran cantidad de médicos que existían en el mundo civilizado provenían pues de las universidades que eran conocidas por religiosos y que también los que eran aparentemente médicos eran también religiosos, ¿no? Y entonces veíamos en muchas cortes donde eran los sacerdotes, eran médicos, ¿no? Un poco regresando al pasado, en la época egipcia, donde los sacerdotes eran también conocedores de propiedades medicamentosas para curar, ¿no? Y aparece la ética católica, ¿no? Que es una cosa importante. Pero también recordemos que hay otras culturas que han manejado el aspecto de la ética, ¿no? En India, ¿no? Hay un juramento de iniciación para quien quiere ser médico o aprendiz de médico, bueno, curandero, ¿no? En los judíos está el ashab, ¿no? Que es un juramento específicamente que hacen para cuidar a sus congéneres, ¿no? En los árabes, el postulante era sometido a un consejo del médico o consejo de médicos, donde evaluaban, le daban el permiso y le hacían la juramentación, ¿no? Y pertenecía a ese consejo. En China, ¿no? Hay 5 mandamientos y 10 exigencias de Chen Shi Kun, ¿no? Que era basado en su experiencia como médico y que lógicamente a partir de la formación que él tuvo, se empezó a tomar como un régimen prácticamente para la formación de estos colegas y curanderos específicamente, ¿no? Y bueno, en el mundo occidental, dominado por la creencia católica, empezó a ver la moral católica, ¿no? Lo que hablamos de Cristo, lo que dijo a sus apóstoles, de cómo debían trabajar, ¿no? Pero el hecho más importante de la evolución médica, en realidad, es el griego Hipócrates, ¿no? Conocido como el padre de la medicina, ¿no? Y él hizo una buena recopilación de toda la información médica que se podía contar hasta ese momento. Recordemos que Grecia fue el culmen de la cultura de aprendizaje del periodo en que se vivieron en ese momento, y que él trabajó más de 50 tratados que hablaban específicamente de las diferentes maneras y modos en que se puede curar un paciente, ¿no? Y que de repente nos permite recordar lo frágil que somos nosotros en relación al conocimiento que se adquiere, ¿no? Muchas veces se cambia constantemente y frecuentemente. Esto fue motivo para que muchos elementos fuesen influenciados por él, ¿no? En la parte física y en la parte de ideas que se habían planteado específicamente al momento de construir una situación como la que hizo Hipócrates con su escuela de Kos. En 1926, fíjense, Ginebra establece algunos elementos importantes, como por ejemplo prohibir la esclavitud a nivel mundial. ¿Le hicieron caso? No, pues porque los países principales que eran parte de este convenio de Ginebra eran los que tenían esclavos, ¿no? Francia, España, Estados Unidos, Inglaterra tenían esclavos. Entonces, por consiguiente, solamente fue una situación específica nada más, ¿no? Así como algo como Ricardo Palma, que declaró la independencia de los esclavos y aún siguieron siendo esclavos, ¿no? O sea, más o menos así. Y ahí aparece el Código de las Malinas, ¿no? Que generalmente abarca 3 principios importantes. Uno de ellos, las relaciones sociales, es decir, cómo yo interactúo con la sociedad y mi forma de comportarme con ellos durante esa relación social que tengo, ¿no? El otro es la moral internacional, en donde establece claramente el respeto entre países, ¿no? De no agresiones,
de respetar las costumbres y las ideologías de cada país, que no se respetó justamente, y algo más importante, ¿no? Las relaciones familiares. Ya te dice las pautas de cómo debía comportarse una familia, ¿no? Quién era el jefe de la familia, quién era el segundo al mando, las actitudes de los hijos hacia esas personas, el trato que tenía que haber. Entonces establecen pautas que van orientados específicamente a manejar el núcleo más específico de una sociedad, que es la familia, ¿no? Y van adelantando poquito a poco el aspecto moral de la medicina, ¿no? Y en 1957 aparece algo más específico, ¿no? Establecido principalmente por los Estados Unidos, que habla de la moral política, ¿no? En donde hablan que el político no debe tomar ventaja de la posición que tiene. Algo así como que estamos viviendo en el momento actual, donde los congresistas no deberían aprovecharse de su cargo, ¿no? Pero igualito, no se respeta absolutamente para nada, pero ya empezamos a hablar de esto, ¿no? Y estas posiciones que estuvimos mencionándolas son los valores que se van armando paulatinamente para generar de repente algo muy preciso, la conciencia pública, ¿no? En donde el ser humano ya empezaba a entender su posición específica en la sociedad y qué es lo que podía asegurarle tener una vida tranquila y cómoda, respetándosele todas sus propiedades que él tenía, ¿no? Tanto físicas como en salud mental. Entonces ahí empezamos a hablar de eso. En la Primera Guerra Mundial, la Convención de Ginebra expuso todo eso justamente, a la seguridad, el respeto y los derechos mínimos de los prisioneros de guerra, que en algún momento eran sometidos a diferentes procesos y a vejámenes, ¿no? Les probaban gas mostaza, les probaban la infección por cólera, el tifus, ¿no? Para ver cómo reaccionaban y cómo puede ser ese tratamiento, ¿no? Y ahí, este convenio de Ginebra, posteriormente a la guerra, dijo, pues ya no hagan esas cosas, ¿no? El ser humano tiene algo que respetar específicamente y digamos que ningún prisionero de guerra es un esclavo o es un ser que no tiene derechos absolutamente. Cosa que en el año 38 al 45 no se respetó. Y en el año 48, producto de lo que se observó y se vio en los campos de concentración alemanes, aparecieron pues los derechos universales del ser humano, ¿no? Ahí se establece claramente los respetos que debemos tener al proceso, ¿no? El ser humano es inviolable, tiene su espacio específicamente, es libre de tener conciencia política, libre de conciencia de tener elección religiosa, ¿no es cierto? Libre de vagar por el mundo, o sea, de viajar por el mundo sin ninguna restricción. Esas cosas nos empezaron a decir la Declaración Universal de los Derechos del Ser Humano, ¿no? Pero ahí quedó la parte política, ¿no? El avance de la medicina fue sorprendente a partir del año 48 y empezamos a tener diferentes cosas que cambiaron la forma y la actitud de los médicos, ¿no? Se empezaron a hacer más profesionalismos en cuanto a la formación de los médicos, se amplió, digamos, los cursos, ya tenemos muchos más elementos para aprender cosas más profundas. Se creó una tiranía médica en algunos sectores, en donde el médico era la principal autoridad de un pueblo, ¿no? El que decidía prácticamente algo específico, ¿no? En hacer en esa comunidad, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de la biomedicina, ¿no? El aspecto biomédico, cómo nosotros deberíamos trabajar específicamente en esto. Empezamos a ver la unión de la tecnología, ¿no? De la ciencia tecnológica, de la biología, ¿no? Y de la medicina, en estudios más avanzados, experimentos por aquí y por allá, y de pronto salta en el año 1953 el descubrimiento de la doble hélice del DNA, ¿no? Maravillados todos de la posibilidad de que podemos ver exactamente cómo era la especificidad de este comportamiento de ese DNA, ¿no? Y todo el mundo empezó a ver específicamente qué teníamos que hacer. Producto de que alguien se desmaya y que frecuentemente se catalogaba como un paciente que se desmayaba y perdía pulso, era declarado muerto, alguien se le ocurre investigar específicamente qué está pasando en esta parte, ¿no? Y en 1954 aparece alguien, se le ocurre generar una técnica de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Es decir, volver a retornarlo de la muerte a la vida a un paciente, ¿no? Y en ese momento también, otra vez un escándalo, se considera que estaba haciendo posesión de brujería, ¿no? Fíjese que en 1954
aún había algún tipo de personas que consideraban que eso era una brujería, ¿no? Y pues lógicamente la ignorancia de mucha gente decía, pues cómo, si estaba muerto y lo hemos reanimado, este médico tiene un poder mágico, ¿no? Y entonces se trató de explicar los procesos, ¿no? Hay una película que se llama La Línea de Muerte, que son un grupo de estudiantes que hacen este proceso también, ¿no? De traer a un muerto a la vida, ¿no? Y entre ellos mismos se trabaja, solo que a uno se le pasa la mano. Y ahí vemos esa posibilidad de manejo específicamente, ¿no? Y siguieron apareciendo más cosas, ¿no? En 1955 aparece un trasplante renal, con no mucho éxito, lógicamente, y en 59, aparece una fecundación in vitro en un animal con éxito, se produce la reproducción, y estamos entrando a algo que ya linda, lógicamente, con cosas que nunca han sido vistas, ¿no? Y, lógicamente, nuestra sociedad, que es ignorante, en buen término, del uso del avance de la medicina, se escandaliza por estos criterios, ¿no? Y estamos hablando ahí de cosas que no debían suceder, ¿no? Y ahí descubrimos el primer caso de un estado vegetativo, ¿no? De un estado de que muerte en vida, ¿no? Y empiezan a describir el proceso, cómo está, cómo es aquello, y empieza todo el mundo a querer indagar. Y fíjense que acá, sin querer, haciéndolo, ¿no? Nosotros estamos rompiendo todas las propiedades que nos habían mencionado los derechos prácticamente, ¿no? El acuerdo de Ginebra, el acuerdo de Nuremberg, ¿no? Los acuerdos que habían de la bioética, y empezamos a romper ese esquema porque queremos aprender más, ¿no? Pero ahí empieza a surgir cuestiones y cuestionamientos para trabajar específicamente con estas situaciones. En 1960, en Puerto Rico, que es propiedad de los Estados Unidos, un estado más, se hace un experimento muy extenso con el uso de la píldora anticonceptiva, ¿no? Otro escándalo ahí también nuevamente, porque se suponía que las mujeres no tenían por qué usar un método anticonceptivo, porque según el dogma católico, la familia podía tener tantos hijos como Dios lo permitiera, ¿no? Son cuestiones que ellos lo tienen así establecido. Y actualmente todavía siguen habiendo ese tipo de situaciones con ciertos grupos de sacerdotes que se oponen a este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces ahí ya empieza a hablar de la libertad de la sexualidad del ser humano con la fecundidad, ¿no? Y empieza a haber esa separación específicamente, ese confrontamiento de situación específica, ¿no? Incluso hoy día, no será ni hace 4 o 5 años atrás, que a nosotros no nos permiten hablar de sexología o sexualidad en los colegios regentados por católicos, ¿no? O religiosos. No nos permiten, porque eso significaría que sería un desbande total de tanto de chicas como de chicos, ¿no? No sé, pero realmente eso da a pensar cómo estamos trabajando específicamente con la sociedad en relación a este tipo de conocimiento médico. En 1967, Barnard realiza su primer trasplante cardíaco, ¿no? Pero lógicamente el paciente no vive mucho tiempo, pero fallece, pero ya lo hizo. En el 78 nace esta niña, Louise John Brown, ¿no? Con fertilización in vitro. Fíjense hasta dónde hemos llegado, 78, Dios mío, los católicos se mueren, jugamos a Dios los médicos, y eso es una ofrenda total a la creencia religiosa, ¿no? Otra vez el escándalo se establece y solicitan que el cuerpo médico haga un protocolo, un procedimiento ético para evitar que se provoquen estas situaciones. Lógicamente, Estados Unidos, Inglaterra, que no tienen mucha influencia de la parte católica y tienen una religión un poco más liberada de repente en cuanto a pensamientos, hacen protocolos de ética que contemplan también este tipo, ¿no? Orientado específicamente a aquellas personas que de repente por X factores no podían tener hijas o hijos, ¿no? Y el apoyo es justamente eso, ¿no? Tomando como un punto referencial que la unidad fundamental de la sociedad es la familia, ¿no? Y la familia se compone generalmente como mínimo de 3, ¿no? El hijo o hija y los esposos, ¿no? Entonces, por ahí, estas sociedades éticas de estos países generan un documento que nos da el apoyo para trabajar específicamente con esta situación. Otro punto importante que aparece, bueno, pues es la clonación de la famosa oveja Dolly. Se hace trasplantes de médula ósea, ¿no? Hay trasplante y se empieza con un arranque
brutal así, de inicio de trasplantes de diferentes órganos, ¿no? Entonces, ya por ahí, ella genera la decisión de cómo tomar los órganos específicamente, ¿no? Hoy en día se habla mucho de tráfico de órganos, cierto que así lo hay, pero antiguamente lo que hacían era solicitar a una persona para que sea el donante, ¿no? Generalmente los familiares que hacen la donación. Poco a poco se fue mejorando este proceso, y hoy en el Perú tenemos la ley del donante de órganos, ¿no? Que empezó primero con una idea, no digo descabellada, pero sí una idea locuaz de repente, ¿no? En donde decía, a ver, señores, los que van a sacar su DNI, digan si van a donar el órgano o van a donar su órgano. No pongan allí, ¿don órganos? Sí. O si no, no, ¿no? Y todo el mundo se amparaba en eso. Oye, pero si en el DNI dice que va a donar el órgano, hay que quitarle, ¿no? Y entonces ha habido un problema judicial en el Perú de una familia, ¿no? Que no quiso que se quitase ningún órgano de la persona, a pesar que había en el DNI ese tipo de situaciones. Y la familia ganó el juicio, ¿no? No permitieron que sacaran el órgano, ¿no? Entonces ahí otra vez empezamos a tener un comportamiento, ¿no? O sea, nosotros con el buen punto de animosidad, de querer ayudar al prójimo, sacando un órgano de una persona que ya está declarada muerto tácitamente, se podía hacer el trasplante, ¿no? Y se salvaba vidas, ¿no? Lo que decían prácticamente el doctor Rubén Nieto, que encabeza los trasplantes acá en el Cusco, decía, ¿no? Un ser humano puede salvar vida hasta de 6 personas, ¿no? Dona un órgano, riñón, dona el hígado, dona el corazón, bueno, pulmones se puede donar ojos, ¿no es cierto? Y fíjense que teníamos la posibilidad de tener varias personas beneficiadas por este tipo de donación, pero es un poco difícil a veces cuando se entabla la conversación con los familiares, ¿no? De decir cómo va a pasar, ¿no? Que ellos sepan que van a sacar tus órganos. Todavía tenemos con la creencia religiosa de que cuando Dios regrese a la tierra nuevamente vamos a resucitar. Y la pregunta que se hace, pues, ¿cómo va a resucitar si ya no tiene ojos, ya no tiene corazón, ya no tiene estómago, ya no tiene hígado, ya no tiene riñones? ¿Qué cosa va a resucitar? Es una cosa ideal lo que se plantea con esa resurrección que nos plantea, ¿no? Pero igual, esta situación todavía se establece bien fuerte en nuestra ciudad, sobre todo, y en el país, ¿no? Y ustedes también imagino que tienen esa ideología también en algún momento, ¿no? Por ejemplo, de los fallecidos, casi ninguno hace una donación a la Escuela de Medicina Humana, por decir, ¿no? O sea, sería bueno que de repente al morir alguien diga, yo quiero donar mi cuerpo a la Escuela de Medicina Humana, como el caso de un compañero nuestro, que dijo, el día que yo muera, no importa mi edad, quiero que mi cuerpo sea donado a la Escuela de Medicina Humana. Falleció tempranamente, pero los familiares no quisieron que pasase eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que también tenemos ese aspecto, ¿no? Que nosotros juzgamos en la parte ética la posibilidad de que haya esta situación dable, pero no contamos con la moral de la familia, ¿no? Que también tiene otro concepto diferente de repente al manejo. Ya se descifró el genoma humano, ya sabemos cómo está establecido y por consiguiente ya nos manejamos en este aspecto, ¿no? En 1962, el escándalo surge cuando una niña, cuando el doctor Belding Schneider, Schindler, hace la creación de una cálula arteriovenosa, ¿no? Para la hemodiálisis. Y nadie, pues, en ese momento quería que alguien le introduzca un objeto raro a su cuerpo humano, ¿no? Peor incluso decir a un paciente que estaba con insuficiencia renal aguda, ¿no? O crónica. Esto genera un escándalo porque lo que hace es que muchas veces estos aparatos producen una reacción alérgica o rechazo y el paciente se muere infectado, ¿no? Más que nada. Entonces ahí aparece un artículo. Entonces ellos deciden quién vive y quién muere. Lo firma una periodista que se llama Shanna Alexander, ¿no? Ella escribe este proceso basado justamente en el invento que había hecho este doctor Belding Schindler, ¿no? Y ven la posibilidad, ¿no? De que quiénes éramos nosotros para decir quién vive y quién muere. Lastimosamente, en medicina este fenómeno de que decidamos quién vive y quién muere se vuelve a repetir cíclicamente, ¿no? El año 20, Italia fue un ejemplo típico, ¿no? En donde decía, paciente con COVID mayor de 65 años
tiene que dar un paso al costado para que entre un paciente con COVID menor de 65 años, ¿no? 35 o 40 años que tiene más chance de vivir. Decidimos nosotros ese aspecto, ¿no? ¿Y dónde está la ética? ¿Dónde está eso, no? O sea, la oportunidad de la chance de vivir o la oportunidad de chance de la vivencia, ¿no? Era esa la que tenemos que evaluar nosotros. Y esto generalmente va a pasar frecuentemente, ¿no? Entonces les pongo este ejemplo para que ustedes sepan que no solamente en ese año 2020 tuvimos ese tipo de experiencia. En el 62 ya hablábamos de esta situación específica, ¿no? De quién decide, quién vive y quién muere, ¿no? Y nosotros tenemos que tomar esa decisión. Muchas veces en emergencia, pues se van a tener la oportunidad de rotar de repente, van a haber esa posibilidad, ¿no? ¿Quién vive y quién muere, ¿no? O sea, cuando tenemos de repente dos personas que han estado en una balacera, donde uno es el que ha iniciado la balacera y el otro es el que recibió la balacera. Y en ahí decidimos quién vive, ¿no? Si de repente vemos que el agredido no tiene chance de vivir, ¿no es cierto? Ya no tiene chance porque las lesiones son severamente graves, irrecuperables, pero en cambio el que ha sido el agresor tiene chance de vivir, ¿no? Y nosotros tenemos que salvar esa vida. Y lógico, y moral de repente, pero somos médicos antes que nada, ¿no? Entonces, por ahí es que estas situaciones han establecido claramente las pautas que tenemos que ver en cuanto a nuestro desarrollo, ¿no? Y han habido muchas causas que han condicionado que la moralidad de los médicos sea sojuzgada y sea puesta en tela de juicio, ¿no? Aquellos estudios que han condicionado de repente investigaciones no dados a la moralidad. New England Journal, un artículo específicamente, ha hecho un trabajo específicamente en este caso, en este campo, y ha evaluado que muchas veces no se han respetado pues las autonomías y la dignidad del paciente, ¿no? Sometidos a muchos vejámenes en las evaluaciones, ¿no? Sometidos a irrespetuar la decisión de querer salirse de la investigación. Si ustedes leen un artículo de la sexualidad, ¿no? Hay un libro que se llama Historia de la Sexualidad por la pareja Johnson y Johnson, ¿no? Master y Master también. Ahí, por ejemplo, era un estudio de más o menos 1000 parejas, ¿no? Que tenían relaciones sexuales, ¿no? Que los filmaban, los miraban, les medían sus temperaturas, la cantidad de sudor que tenía, la intensidad del orgasmo, o sea, una cosa como esas, que si bien es cierto era voluntario porque les pagaban, pero no se respetaba pues la dignidad, ¿no? Era como que estaba bien, ¿no? No digo que las películas pornográficas de ahora en el mundo son esto, ¿no? Pero eso no son experimentos, pues eso son diversiones que producen para cierto grupo de espectadores. En el 56 al 70, Willy Brooks, ¿no? Fíjense lo que han hecho, ¿no? Hacen que 700 bebés sean infectados por el virus de la hepatitis, ¿no? Y los padres son amenazados para que firmen el consentimiento informado, ¿no? Otro sacrificio que también revienta en el área de la medicina y nos afecta a nosotros, ¿no? Al punto que nadie quería tener sus bebés en ese lugar, ¿no? Entonces, y todo el mundo dudaba prácticamente de las actividades que podíamos hacer con los bebés, ¿no? Incluso las vacunas ya eran proscritas porque le decían, estás vacunándole el virus, estás vacunando el daño mío, o sea, hay cosas como esas, como pasó con nuestras vacunas de hace poquito del COVID, ¿no? Donde decían, no, están poniendo chip, ¿no? Bill Gates va a saber tu vida prácticamente allí, tu cuenta bancaria, las veces que sales con una pareja, con otra pareja, o sea, se entra todo, ¿no? O el otro que me han inyectado tal cosa y mi cuerpo se ha vuelto electromagnético, ¿no? Traigo metales. Bueno, pues sería ideal porque así podría traer monedas y me haría rico en ese caso, ¿no? Pero son esas cosas las que manejan indebidamente nuestra situación de lectura en cuanto al proceso, ¿no? En el caso de Willy Brock, no es tanto como lo que hemos hablado del COVID, pero eso es una maldad prácticamente, ¿no? Y ahí se juzga la actitud de los investigadores en haber hecho este tipo de investigaciones en pacientes que no tenían el derecho a defenderse. En Nueva York, a pesar de que ya se tenía el antecedente que los judíos habían sido maltratados por los alemanes, por los nazis, no alemanes, sino nazis, en ancianos judíos les aplicaron, ¿qué cosa? Células cancerígenas viables. O sea, otra vez los médicos nos metemos en un lío. No sé si porque queremos meternos en un lío, pero generalmente hacemos estas situaciones para ver qué cosa es lo que se nos ocurre nuevamente, ¿no? Y otra vez estamos en escándalo, ¿no? En el 70, Edward Kennedy, pariente de los Kennedys, o hermano prácticamente, hace el escándalo de Tuskegee, ¿no? Tuskegee,
y establece pues este proceso, ¿no? Y aparte de eso, ya pues con todas estas situaciones, desde el 74, 78, con tantos escándalos que teníamos, se forma una comisión nacional para formar algo importante, ¿no? Una directriz que condicione, regule y supervise la investigación en seres humanos. ¿Ese cuál es? El informe de Berman, ¿no? O alguno llama el reporte de Berman. Este reporte de Berman establece las pautas para que no tengamos más dificultades, para que nosotros no cometamos el error de abusar, porque es un error eso lo que habíamos estado haciendo, y establece claramente el comportamiento de los investigadores. En el 75, esta joven, ¿no?, comete este error y produce un paro cardíaco con anoxia cerebral, ¿no? La familia hace sus querellas, los médicos se niegan a realizar el proceso de la suspensión de la mascarilla que le estaba manteniendo en vida al paciente, a la paciente. En el 76, los padres hacen un reclamo para que se retire, ¿no? Y a pesar que le retiran, Karen sigue respirando, ¿no? 9 años después muere por neumonía, ¿no? Pero son cosas estas, por ejemplo, que nos ayudan ya a establecer que tengamos bases legales para hacer y evitar estas situaciones específicas, ¿no? No somos nosotros quienes decidamos el retiro del paciente del respirador automático, ¿no? No decidimos esto, sino lo que hacemos es que debe haber un testamento o una voluntad expresamente sentada por el paciente para no hacer este tipo de reanimaciones, ¿no? Entonces ahí sí establecemos. Y les puse el ejemplo de mi docente que pidió no ser reanimado en este caso, ¿no? Ella es la chica que murió 9 años después de retirarle el respirador automático. En Bloomington nace un niño que tenía atresia esofágica, ¿no? Los padres no quieren que se operen, fíjense, se niegan a eso. Y acá al revés de lo otro que habíamos establecido, de que los médicos no queríamos retirar el respirador, acá los médicos lo que hacen es hacer una denuncia contra los padres, ¿no? Y saber que es una ley de abuso infantil, ¿no? O sea, el niño tenía derecho a vivir, ¿no? Y estos padres estaban negando la alimentación del niño, ¿no? Lo estaban condenando a muerte prácticamente. Lógicamente se hizo el tratamiento para hacer la recuperación del paciente y fue el inicio pionero de repente de esa rama de la medicina que se llama cirugía pediátrica, ¿no? Y establecieron recuperación del paciente. Es de ese niño que nació con esa situación especial, ¿no? Entonces, con todas estas situaciones especiales que estamos viendo nosotros, se ha establecido pautas, pues, para que tengamos una idea de qué cosas somos los médicos realmente, ¿no? Si somos ángeles o demonios. Como recordarán que al principio, durante la pandemia, nos llamaron ángeles, ¿no? Ángeles que salvan vidas, ángeles que... Y cuando descubrieron que los médicos éramos los que transmitíamos el COVID al grupo familiar, hasta nos prohibían entrar en nuestras casas, ¿no? Nos declararon personas gratas en los condominios, nos cerraban, nos bloqueaban, nos botaban de los sitios. Bueno, pasan todas estas cosas en la medicina, ¿no? Buenas y malas cosas. Fritz Jagd fue el que utilizó por primera vez en el 72 el término bioética, ¿no? Esto lo hizo una revista publicada, ¿no? Alemana, por cierto, es nombre Ciencias Naturales Cosmos, y que estableció, pues, nuestro comportamiento de cómo debemos trabajar en este campo, ¿no? Nuevamente regresamos a Frank Rensselaer-Potter, ¿no? Que trabajó en 2 puntos importantes en este caso, ¿no? La biología humana y el comportamiento del ser humano, ¿no? Entonces ahí hablamos del nacimiento de las ciencias de humanidades, que tenía que ver específicamente con este caso, ¿no? Y tratamos de ver la posibilidad de trabajar con una biótica global que tenía que ver específicamente con estos puntos que estamos hablando. Lógicamente, lo que se trata de hacer con la bioética es buscar la supervivencia global del ser humano, ¿no? O sea, tratar de buscar hasta donde podamos nosotros alargar la vida del ser humano, que en algunos casos es bien difícil y en otros casos relativamente limitado por los casos que condiciona la transmisibilidad genética del ser humano. André Hillegaard en 71 crea y dirige el Instituto Joseph and Ross Kennedy,
¿no? Para crear justamente lo que habíamos hablado, ¿no? La bioética en base a la reproducción humana. Y ahí empezamos ya a formar cuadros de diferente índole para que la gente sepa exactamente cómo es un curso de bioética y cómo está normatizado para que el ser humano, sobre todo el profesional médico, no cometa errores ni abusos específicamente. Warren en el 78 hace lo que habíamos visto en la publicación de la Enciclopedia de Bioética, el primer manual que teníamos nosotros sobre lo que es esto, ¿no? Y estuvimos maravillados por este concepto, ¿no? Todo el mundo leía eso para decir más o menos qué hacía y qué no hacía bien. Daniel Callahan y William Geiling establece el Instituto de Hastings Center de Nueva York, donde ya hablamos específicamente de varios conceptos claramente definidos en relación al comportamiento humano, ¿no? Ya se hace respeto al paciente psiquiátrico, ya no se abusa de tanto de ellos, el electroshock empiezan a ser proscritos y se utiliza mínimamente, ¿no? Porque para todo era electroshock, ya no se empieza a utilizar. Se forman los centros psiquiátricos que establecen lógicamente la formación de especialistas en el manejo de estas personas que son recontra vulnerables debido a que ellos no toman decisiones propiamente de sí mismas debido a su incapacidad. Y se hace una comparación de Potter con Heidegger sobre lo que buscan específicamente, ¿no? Entonces, Potter ya habíamos dicho que era una ciencia global que establecía la biología, el comportamiento del ser humano, más o menos como biología y salud mental. Y Heidegger lo que hacía era establecer claramente que forma un comportamiento de conducta ética basado lógicamente en el respeto de la autonomía del ser humano, ¿no? Separando el proceso mismo de la biología y tomando en cuenta que va a hacer el manejo del comportamiento del ser humano dentro de lo que es el manejo de la investigación. Duchamp y Childress en 79 publican Principios de Ética Biomédica, hay un libro ya prácticamente acá, y se basa en principios, ¿no? Pues en la corriente del principialismo, le dicen, ¿no? Y lo que trata de acá es que todos nosotros debemos tomar decisiones acorde a los principios de formación académica que tenemos, ¿no? Si mi formación académica dice que debo sacrificar un órgano porque está mal y significa que ese órgano va a afectar al resto, debo tomar la decisión de hacer ese tipo de cirugías, ¿no? Si decido que debo hacer una cuarentena a uno o dos personas, debo hacerlo por principios, ¿no? Entonces, las decisiones que voy a tomar allí están basadas en esto, en el grado de conocimiento que yo tenga, y de paso se pide que se formen comités regionales, ¿no? En lugares que se puedan formar. Lastimosamente en el Perú solamente tenemos 2 comités de éticas, ¿no? Uno en Arequipa y otro en Lima, no hay más, ¿no? Los demás todavía no estamos reconocidos absolutamente. Warren Thomas Reich, en el Instituto Kennedy, establece ya una gran forma de ver las cosas. Va mejorando ya la formación de esta disciplina y la forma como tal, ¿no? Ya se considera una rutina más de la capacitación médica para que el médico no solamente se haga pues, con conocimientos científicos, sino también se haga con conocimientos éticos, para respetar lo que siempre hemos visto nosotros, ¿no? La vida del ser humano. Warnock y Report en el 62 ya dice que aparte de tener una ética nosotros en la formación, es necesario que se forme también leyes jurídicas que protejan al médico específicamente, ¿no? Esto sobre todo porque, bueno, pues en Estados Unidos, si te demandan por varias causales, aún sabiendo que tú tienes razón. Entonces, lo que hacen allí es tratar de ver que las actividades que realizan cualquier personal médico en cualquier nivel y en cualquier situación debe estar amparada en normas jurídicas, ¿no? Y bueno, pues lo piden y establecen que estos son cuestiones médicas tomadas en decisión a favor del paciente, ¿no? Y específicamente lo toman en lo que es la fertilización humana, ¿no? Y la manipulación de embriones humanos, ¿no? Que estaba condicionado y prohibido en algunos casos y que el accionar de estos elementos, sobre estos elementos, condicionaba pues una demanda judicial, ¿no? Que se veía lógicamente afectada en el desarrollo humano. El Parlamento británico en Inglaterra o en el Reino Unido forma una directriz que recomienda la formación de un comité, ¿no? Y esta vez lo ponen a nombre de un filósofo, no de un médico, ¿no? Y un filósofo es la mujer, Mary Warnock, que establece este criterio para formar todos los criterios de trabajo que tenían en los Estados Unidos, en el Reino Unido.
El reporte de Belmont surge justamente de todos estos elementos importantes, ya habíamos hablado, ¿no? Y lo que trata acá es de unificar todos los elementos que se habían visto a nivel de lo que hemos estado viendo en la secuencia de la historia, ¿no? Nuremberg, Helsinki, Ottawa, el reporte de Montevideo, el trabajo de Inglaterra, ¿no? Empezaron a trabajar en este criterio para ver la unificación definitiva de qué cosa es lo que debían hacer a partir de ese momento en los trabajos de investigación. Por eso es que cuando se hace investigación ya no se habla de Helsinki ni de Nuremberg, se habla del reporte de Belmont, ¿no? Que conjuga todos esos elementos, ¿no? Y ahí se establece, pues, las recomendaciones para investigar específicamente, ¿no? El reporte de Belmont maneja 3 puntos importantes en la conferencia que se hizo, ¿no? Perdón, 2 puntos importantes en la conferencia que se hizo, ¿no? Distinción entre la práctica y la investigación, que es totalmente ideal para este caso. Debíamos diferenciar qué hago yo como médico en la atención de una consulta externa, emergencia, hospitalización, y qué hago yo como médico en la investigación, ¿no? Empiezan a separar ese proceso, no es junto, lo que creíamos que iba a ser así de repente cuando hacía la ética médica, pero ya no se empieza a hablar de eso, ¿no? Ahora se empieza a hablar de una ética y se empieza a hablar de una deontología, ¿no? Y lógicamente establece los principios básicos de la ética en la investigación, ¿no? Y recuerden todos esos procesos que hemos hablado, ¿no? Nuremberg en el 47, ¿no? Se habla del consentimiento informado específicamente allí, respeto a los derechos humanos, el derecho de los enfermos en el 72 en Estados Unidos ya se crea, algo así como una asociación de enfermos, ¿no? Que no sé si tendrían tiempo para juntarse, pero lo hicieron, ¿no? Helsinki nace en el 68 en base a la Asociación Mundial de Médicos, que hizo en su 18 asamblea los principios éticos que debían regir en la investigación de los pacientes médicos, ¿no? Viene el reporte de Belmont, luego viene el reporte del informe de Warnock, ¿no? Y la UNESCO, para no quedarse atrás, en el 2005 establece la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, ¿no? Entonces, todas estas tecnologías jurídicas legales se establecen para que de repente los médicos no nos explayemos o no nos propasemos cuando hagamos una investigación, que es principalmente lo que nos miden a nosotros cuando vemos este proceso, ¿no? Y también la actualización de las declaraciones va acorde a los tiempos que vivimos, ¿no? ¿Quién va a pensar que una vacuna se podía generar en 6 meses o tiempo récord, un mes? Nadie, ¿no? Pero es la tecnología la que nos permite ahora hacer eso, ¿no? En cambio, antes una vacuna demoraba 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, ¿no? Para salir recién la vacuna. O no, ahora ya podemos contar hasta con simuladores para ver el efecto de la medicina, de la vacuna, ¿no? Entonces, tenemos un montón de herramientas que me permiten hacer estas situaciones específicas, ¿no? Entonces, se generan muchas instituciones en el tiempo para ver cómo se van formando la formación de estas ideologías éticas que manejaban el comportamiento del ser humano, ¿no? El Hastings Center es la primera institución que se generó a nivel mundial en los Estados Unidos, ¿no? Para crear justamente la conciencia de la ética en el trabajo de investigación, ¿no? 3 finalidades, como pueden ver ustedes acá. Uno de ellos es que se permitía favorecer la investigación ética, ¿no? Social y jurídico-lógicamente, ¿no? Y esto estaba basado en la aparición de problemas nuevos que había, ¿no? El sarampión, la viruela, que eran antiguos, pero afectó más la fiebre tifoidea, la salmonelosis, las diarreas con los diferentes componentes que tenía. Entonces empezaron a investigar por qué se producía eso. Luego, lo que buscaba también era estimular que los docentes hacían investigación, ¿no? Y debían enseñar ética o bioética, ¿no? No solamente era un curso aparte, sino que en parte de los cursos que ahora tenían como docencia, se les inculcaba un capítulo que hablaba de ética específicamente, ¿no? Y esto se refleja en los libros de medicina interna, no sé si ustedes lo han podido leer o lo pueden bajar de repente, ¿no? Hay todo un capítulo de ética médica, ¿no? Y ahí específicamente, y de bioética también. Y la investigación que se podía realizar en base a lo que era la enseñanza de la bioética, la investigación permitía de repente al organismo público, al Estado, tener información adecuada para trabajar específicamente en lo que estaba pasando, ¿no? Y hablamos de Kennedy sobre lo que era la reproducción humana, la fertilización asistida y el reporte que generaron ahí, ¿no? Entonces, vean ustedes que en la medicina han pasado tantas cosas que ha generado pues que nos tomemos en serio el papel
de hacer ética médica, ¿no? Entonces, les aseguro que de repente de aquí unos 3 o 4 años va a haber otro escándalo, que siempre ha sido así, motivo por el cual se genera una nueva reformulación de la ética médica, ¿no? Y se genera de repente un nuevo documento. Va a pasar, ¿no? Entonces, y tendríamos siempre presente que lo principal del caso es que nosotros debemos respetar el no hacer daño a las personas, ¿no? Que es nuestra principal meta establecida como médicos, y que a pesar de que tenemos las necesidades de investigar y realizar trabajos con la finalidad de mejorar el tratamiento, siempre debemos pensar que causar el menor daño posible, ¿no? Yo he sido testigo y evaluador de un trabajo de investigación que se hizo en el Cusco, ¿no? Como parte de la institución. Me pusieron a mí a la evaluación de ese trabajo y vi pues que su parte ética era pues una página o un folio de más o menos 150 páginas, ¿no? Que hablaba de la ética de investigación, ¿no? Y ahí explicaba con lujo de detalles todas las condiciones por las cuales se respetaba al ser humano, ¿no? Hasta cubrir la enfermedad producto de la investigación al 100%, en caso de fallecimiento se cubría al 150%, porque se dejaba desvalida a una población, ¿no? Familiares de repente, seguro de vida que tenía, traslados en caso de complicaciones y recuperable el paciente a diferentes lugares del país y del mundo, ¿no? Porque este trabajo fue un metaanálisis, un metaestudio que abarcó los 5 continentes, y al Cusco le tocó 2 pacientes, ¿no? Y a Perú le tocó 5 pacientes, ¿no? Entonces se hizo el estudio, revisamos, conformamos el comité de auditoría de investigación, vemos las posibilidades de investigación, dimos el visto bueno porque cumplía todos los requisitos que estaban establecidos en el convenio que decía el reporte de Belmont, ¿no? No recurrimos a Helsinki, pero sí Belmont. Se respetaron la autonomía, la equidad y la justicia en este caso, ¿no? Nos entrevistamos con los candidatos de investigación, dijeron que ellos están yendo por su voluntad, nos mostraron el documento firmado, conversamos con la familia, todos estuvieron de acuerdo, entonces se dio el pase para la investigación. Pero eso justamente porque tenemos la ética para trabajar específicamente, y esa ética que nosotros evaluamos fue producto de todas estas cosas que ustedes han visto en la presentación, que desencadenó prácticamente pues lo que nosotros hemos estado viendo actualmente, ¿no? Que debemos comportarnos adecuadamente bien. Hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta específica que quieran hacer? Claro, los concilios, ¿no? Empezando por Pablo VI, el concilio que dio él es que rechazaba la reproducción humana asistida, incluyendo el aborto, ¿no? Desde todo punto de vista terapéutico, estos. Esa parte, que fue más o menos en la década de los 70, generó un retraso a la evolución de la medicina. No hicimos absolutamente nada, ¿no? Quedamos en un stand-by, porque ninguna escuela de medicina subvencionaba la investigación, debido a que teníamos una subvención, y quien subvencionaba las investigaciones en su gran mayoría eran universidades que estaban regentadas por entes católicos o religiosos, en este caso, ¿no? Estados Unidos se separó promocionó de repente la eclosión o la división de la Iglesia Católica por esta situación, y empezó a tener más afiliación protestante. Recuerden que en Estados Unidos hay dos religiones bien marcadas, ¿no? La protestante y la católica, ¿no? Y entonces ahí empezó a liberarse un poco de esa parte. Inglaterra desde hace mucho tiempo se separó, y Francia y España quedaron todavía con lo que era la parte católica. Entonces, el estate quieto fue ese concilio de Pablo VI que indicó lógicamente que la Iglesia rechazaba la parte asistida y el aborto. Entonces se estandarizó un poco, y muchos países tomaron de repente que el aborto era ilegal. El Perú considera que el aborto es ilegal, ¿no? Esa es la forma en que nos dijeron que párense un momento ahí. Sí. Uh -huh.
Bueno, ahí viene una parte política en realidad, ¿no? Fíjense, al principio, el cuerpo, la Asociación de Médicos, incluyéndonos a todos los médicos que hemos estado luchando denodadamente con esto del COVID, se pidió exactamente eso, que se le quitara la habilitación médica, ¿no? Y eso es sancionado por conducta indebida. Y está contemplado en la ética médica, en este caso, ¿no? Deontología ética médica. Porque ella hizo abuso de autoridad, ¿no? Y el abuso de autoridad significa que ella sabía que había vacunas, ¿no? Y que no estaban destinadas para un público, como el caso de ella, el presidente, los otros ministros, hasta nuestro secretario del Colegio Médico, no está destinado para ellos, pero aprovecharon la situación de tener el poder para hacer uso indebido de ese poder y vacunarse ilegalmente, ¿no? O indebidamente. Y sí, debió haber sido sancionado con retiro de la habilitación médica, ¿no? Que está contemplado en el proceso. Pero me imagino que se ha evaluado muchas cosas por las cuales de repente no se tomó la decisión. ¿Otra pregunta? Ninguna. Bien, chicos, entonces vamos a marcar asistencia. Si alguien quiere hacer una pregunta, lo puede aprovechar. Sí. Mínimo 2 y máximo 4. Pero bien planteado. No, a ver. Tienen que aprender a leer qué es un ensayo. Un ensayo no es un resumen, ¿no? Por si acaso. Si he puesto el artículo es para que ustedes se enteren porque estoy planteando el problema allí. Y cuando yo planteo el problema, ustedes identifican eso, ¿no? Entonces, ahora lo que tienen que hacer es una tesis y una antítesis y sustentar por qué la tesis y por qué la antítesis y a qué conclusión llegan ustedes, ¿no? Ese es un ensayo. Se tiene que aprender a hacer un ensayo. Si me hacen un resumen del trabajo, no estoy pidiendo resumen por si acaso. Bien claro es, dice ahí ensayo, ¿no? Entonces, y para eso le he puesto un artículo. Entonces, cuando yo lea vuestro trabajo y veo que es un resumen del artículo, están jalados, porque no es el trabajo. Lea nuevamente. Si quieren, vayan a un tutorial de YouTube y vean qué cosa es un ensayo, ¿no? Y cómo deben plantear el ensayo. Aris. Doctor, buenas noches. Bueno, ¿Cómo es un ensayo grupal? Tenía la consulta. uh-huh. Tenemos que poner, No, supongo que tenemos que llegar a un punto en común los 6 claro, integrantes, ¿no? O exactamente, tenemos que claro. poner diferentes opiniones. Discutir con fundamento, no porque se me ocurre, ¿no? O sea, no es porque, no, yo estoy en contra de eso, pero porque me da la gana, no es así. O sea, tengo que tener fundamento. Mira, yo he leído el problema, he visto otros artículos, he leído y esto dicen, a mí me parece que debe ser esto en base a lo que está hablando. Ese es el ensayo, ¿no? Exactamente. Ok, doctor, gracias. ¿Otra pregunta? En un minuto se cierra la asistencia, es 3:33 y 34. Son 43 nada más que han asistido hoy día. Chicos, le voy a dar otro minuto más, hasta 35. Supuestamente son 50, ¿no? ¿No hay más preguntas, chicos? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Dime, Ángela. Doctor, buenas noches. Bueno, respecto al tema, bueno, como estamos hablando un poco de la historia de la ética y
bueno, mi pregunta iba en el sentido de que la ética muchas veces se rige por nuestras costumbres y tradiciones, o también, bueno, nuestra sociedad en sí, ¿no? Y por ejemplo, hay algunos países que actualmente ya han aprobado, digamos, en cierto modo una ley eh, a favor del aborto y otros que no. Entonces, em, no sé si podría hablar un poco más de eso. ¿De qué? ¿Del aborto? Mira, ¿Cómo influye la ética? O sea, no, ¿cómo influyen los valores sociales en la práctica de la ética médica en claro, sí? justamente habíamos hablado de allí, que algunas situaciones se adaptan a la realidad de cada país, ¿no? O sea, no es que Estados Unidos diga, va a regentar para todo el mundo específicamente, porque en Estados Unidos, por ejemplo, está dividido en cuanto a la ley del aborto, ¿no? Hay un sector de ciertos estados, que creo que son 17, que consideran que el aborto es legal. Y el resto de los estados, de los 51, considera que es ilegal, ¿no? Incluso han llegado hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos para que se declare que el aborto es legal, ¿no? Los que están a favor del aborto, lógicamente. Pero va a condicionar también de que los propios países documentados con sus colegios respectivos, en este caso en el Perú, el Colegio Médico saca un protocolo de ética médica basado en la normatividad jurídica del país, ¿no? Si el país, por ejemplo, dice que el aborto es legal solamente en el caso terapéutico, se basa en que el gobierno, bueno, en este caso el Poder Legislativo, ha generado una ley que establece que hay un respeto a la vida humana, excepto en donde se demuestre que hay un riesgo, ¿no? Un riesgo de la vida de uno de ellos para que se produzca una intervención. En este caso, se da preferencia a la madre, porque generalmente el aborto se da en los primeros 3 meses, no se da después, ¿no? Ya después ya casi como algo complicado. Se puede dar, pero en los 3 primeros meses se da esa situación, ¿no? Cuando se comprueba que hay ese riesgo posiblemente, ¿no? Entonces, eso se llama un aborto terapéutico, y eso sí nos regenta a nosotros, ¿no? El otro aspecto es, por ejemplo, la ley de la emergencia, que ustedes han escuchado, ¿no? Hay una ley de emergencia, han escuchado ustedes seguramente eso, pero no hay una ley de emergencia en realidad. Lo que pasa es que hemos interpretado mal nosotros. Lo que hay es la Ley General de Salud con una adaptación o con una modificación, ¿no? Que se añade a la Ley General que hubo de la Salud y se inserta un artículo específicamente, ¿no? Y ese artículo, por ejemplo, dice que ante inminencia de la pérdida de vida, de riesgo de pérdida de vida de un paciente, en la situación que estuviese y en el lugar donde estuviese, este paciente debe acudir o debe ser llevado inmediatamente al centro de salud más cercano, ¿no? De donde ha ocurrido la desgracia, por decir, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa allí? Que lo han interpretado como una ley de emergencia y que la atención es gratuita. No, va el paciente, por ejemplo, pasa un accidente, digamos, en Huayurupata, ¿ya? Entonces, y el centro médico de nivel de salud para atender la emergencia más cercano es el Seguro Social, y el paciente lo lleva allí, entra al sistema de salud y ahí no le está pidiendo su edad, su aseguramiento, nada, lo pasan de frente a todos los procesos que van a ir ahí, pues, ¿no? Después de eso, determina si es asegurado o no es asegurado, ¿no? Si es asegurado, se queda normalmente. Si no es asegurado, se notifica a los familiares que va a estar allí hasta que esté estable, y una vez estable, el paciente es derivado al Hospital Lorena o regional en este caso, ¿no? Pero toda la atención que se ha hecho allí se va a cobrar. Eso está contemplado en la parte ética de nuestro país, de nuestro colegio médico, que dice que no debemos atender a cualquier población, sea cual sea su condición, ¿no? No hay miramiento alguno si es asegurado o no es asegurado, si es rico o es pobre. La ética médica nos contempla eso. ¿Qué hace con eso? Se adapta a esa ley que da el gobierno cuando hace de la Ley General de Salud, ¿no? Entonces pasamos en ese criterio. Lo otro, por ejemplo, dice que tú no podrás intervenir absolutamente en ningún proceso en el cual se establezca un riesgo, producto de intervención, a producir daño al paciente, incluyendo la pérdida de vida, ¿no? ¿Dónde se contempla ese ápice de la ética médica? En la Constitución, que dice que toda persona del Perú, que es nuestra Constitución, tiene derecho a 2 cosas importantes: a respetar sus derechos humanos y a respetar la vida sobre todas las cosas. Entonces nos contemplan. Por eso es que nuestras éticas
en Bolivia, en Brasil, en Estados Unidos, se basan en las normas legales que tenemos establecidas nosotros. Ahora bien, las costumbres no son tanto lo que nos regulan a nosotros. El escándalo sí, porque en producto del escándalo sale una normativa que lo hace el Poder Judicial, el Poder Legislativo, ¿no? Eso sí puede ser una parte de manejo que se tiene que respetar, porque nosotros vamos a basarnos en lo que la ley dice. Entonces, acá hablamos de ética jurídica, ¿no? Entonces, la parte jurídica es la que me dice a mí hasta dónde jurídicamente puedo llegar yo y hasta dónde éticamente puedo llegar, ¿no? Si yo sé que jurídicamente me pueden establecer un juicio civil o penal por esta situación, lo ético me dice que hasta este punto yo puedo llegar biológicamente, ¿no? Y mis condiciones morales de manejo del paciente. Entonces, eso es lo que se establece claramente en ese criterio. ¿Otra pregunta? Listo, Ángela. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Sí. Lo anularé el de los compañeros que han colgado. Si han colgado, lo voy a anular. Pero si no han colgado, no. Pero ya tienen hasta el lunes, han tenido toda la semana. Por eso les dije, vayan a ver el YouTube, porque el YouTube es una gran enseñanza. Porque el YouTube ya reemplaza a los docentes en unas cosas, ¿no? Y incluso pueden acudir a este YouTube de la Escuela Universitaria ya me olvidé, es una de Ecuador. Ya me olvidé. Tiene buenos tutoriales allí, ¿no? Buenos tutoriales. Entonces, me olvidé. Algún momento me voy a recordar. Pero tienen que trabajar para este sábado, porque no hay otra forma. Ya está colgado en el sistema y no lo puedo aplazar. No, está hasta... ustedes, por ejemplo, que son del grupo viernes, están hasta las 23 horas para colgar el trabajo. O sea, más horas se me puede dar porque ya no tiene más horas el día, ¿no? Ya. Listo, chicos. Entonces, ha sido un gusto verlos nuevamente. Bueno, vuestras fotos, no tanto así. Algunos tienen un carro, una jota, más o menos así. Nos vemos el día viernes, la próxima semana. Tengan buenas noches, un abrazo para cada uno de ustedes y a cuidarse.